Ok, continuando con los factores agroecológicos, esta vez hablaremos sobre los organismos. Recordemos que los factores agroecológicos están conformados por el clima, el suelo y los organismos y microorganismos, aspectos de mercado y financieros, necesarios a tener en cuenta para la instalación, explotación, toma de decisiones en cuanto a saber qué debo sembrar. Normalmente cuando un agricultor, y hablamos con él, se determina que los fracasos en la producción de los cultivos se dan por el daño de una de otras variables de varias o partes de la planta. Lo que genera desórdenes que generalmente el agricultor no logra identificar a tiempo ni mucho menos controlar. Y ellos normalmente hablan de que le dio la plaga. La gran pregunta es si era una plaga o era una enfermedad o qué era ese factor que generó problemas para el cultivo. Por eso es importante identificar y diferenciar los organismos. Un ejemplo es este pequeño cucarrón que ocasiona el daño por alimento y oviposición por encima del 60%. Después de los 112 días de germinado del cultivo, porcentaje de pérdida capaz de llevar a la quiebra hasta el agricultor más prestante. Es decir, si nosotros no logramos identificar oportunamente y controlar las plagas y enfermedades, podemos incurrir en riesgos de pérdida financiera del cultivo. Identificar con propiedad cuáles son los factores bióticos que comúnmente están asociados a los cultivos y establecer correctamente las diferencias entre hongos, bacterias, virus y fitoplasmas y las diferencias entre nematodos, insectos y ácaros, resaltando su importancia en la agricultura, son los objetivos de esta presentación. Las bacterias son uno de los primeros microorganismos, los cuales son organismos unicelulares cuyo tamaño oscila entre 0.3 y una micrómetro, una micra de ancho y 0.6 a 4.5 micrómetros de largo. Se reproducen rápidamente por fisión binaria. No tienen núcleo definido, sino que el material genético está distribuido en el citoplasma. Las subdivisiones en órdenes, familias, géneros y especies se basan en reacción a determinados colorantes, la forma y la posición de los flagelos, que es esta colita que ustedes ven aquí al microorganismo, tipos de colonias, características fisiológicas, así como su patogenicidad en ciertos hospederos. Se calcula que existen un orden de 200 especies de bacterias que atacan a las plantas. Un ejemplo de efecto de bacterias, por ejemplo la bacteria Ralstonia, que atacan, por ejemplo en este caso al banano, y así es la forma de evidenciar. Las xanthomonas o la erwinia, que atacan respectivamente al arroz o a algunas frutas, como en este caso el lulo. O por ejemplo bacterias que atacan a las raíces, Corynebacterium o Agrobacterium, que atacan a raíces y generan este tipo de cúmulos a lo largo de las raíces. Otro ejemplo de bacterias, Streptomyces, que ataca a la papa. Finalmente es importante resaltar que existen algunas especies de bacterias que tienen efecto benéfico en la agricultura, por ejemplo el Bacillus thuringiensis, la cual ha sido ampliamente utilizada en el control de insectos de orden de Lepidoptera. Ya vamos a ver qué es eso en su fase larval. Entonces se inocula la bacteria en las plantas, la planta la absorbe y se involucra en el ADN de la planta, de modo tal que cuando el insecto come y muerde la planta, el insecto se muere. Los virus son partículas infectivas ultramicroscópicas compuestas por un ácido nucleico básico, ácido desoxirribonucleico o ribonucleico, mono o bicatenario, y una cubierta de naturaleza proteica denominada cápsido. Los virus actualmente descritos en las plantas se han agrupado principalmente a las características morfológicas del nucleocápsido y según las características fisicoquímicas del ácido nucleico. ¿Sí? Ejemplo, podemos tener varios tipos de contagio de virus: por contacto, es decir, entre plantas enfermas y sanas; por insectos, que son transmitidos por insectos; por ácaros; por nemátodos; por hongos; por semillas infectadas superficial o internamente; por el polen; o por tubérculos, estacas, rizomas o cualquier tipo de propagación vegetativa que la planta madre estuviese enferma.
Un dato curioso de los virus: y una vez las plantas están infectadas por un virus, jamás experimentan recuperación. En la mayoría de los casos se muere o se reduce drásticamente su crecimiento, por lo que su producción es mínima. En ese sentido, el control de los virus es por medio de la erradicación total de las plantas enfermas o el control de los agentes de dispersión. Por otro lado están los fitoplasmas. Los fitoplasmas son organismos pleomórficos, es decir, que puede ser de diferentes formas, sin pared celular y están rodeados de una membrana. Su diámetro varía, los cuerpos miden entre 50 a más de 1000 nanómetros. Se ha hallado a una mayoría de las enfermedades de este tipo. Lo interesante es que el control de las enfermedades causadas por fitoplasma depende exclusivamente del uso de semilla libre de esta enfermedad, es decir, yo debo garantizar una semilla limpia y sana para evitar problemas de fitoplasma. En el caso de los hongos, en biología el término hongo designa un reino que incluye a los organismos celulares heterótrofos que poseen pared celular engrosada mediante quitina y células con especialización funcional. Aquí viene una gran serie de hongos, dependiendo de clasificado por clase, características y género, importancia fitopatológica. En la imagen vemos un efecto, por ejemplo, de un hongo de Phytophthora en cacao. Sin embargo, no todos los hongos presentes en la agricultura causan daño a las plantas. Existen varias especies que tienen diferentes modos de acción y que contribuyen a una herramienta básica para el hombre de la producción y sanidad de los diferentes cultivos. Entre esos, rescato el tricoderma, que se utiliza para aplicación preventiva en zonas raíces. Rescato el verticillium, que con acción especial sobre el orden Homoptera ayuda para controlar áfidos y pulgones. Por otro lado están los nematodos. Son organismos multicelulares del reino animal, generalmente microscópicos y de forma de gusano delgado, que pueden vivir dentro de la raíz o fuera de ella. En este caso vemos una zanahoria con nematodos. Y llegamos finalmente a los insectos, que constituyen el grupo de animales dominante en la Tierra. El rango de los tamaños varía entre 0.025 centímetros hasta 33 centímetros de longitud y desde 0.05 centímetros hasta 30 centímetros de envergadura alar. En su mayoría varían de los órdenes, presentan ciclos de vida divididos en 4 fases: el huevo, la larva, la pupa y el adulto. Y dependiendo del insecto, yo debo generar un plan de manejo y de control en alguna de esas etapas. Los coleópteros son comúnmente llamados los cucarrones, hábitos fitófagos y predadores, es decir, o comen planta, que es un gran problema para el tema de fotosíntesis, o también nos sirven como predadores para otras especies. Las lepidópteras, que son las mariposas, en general todos son fitófagos en su época larvaria. Los homópteros, que en general también son fitófagos en su etapa larvaria. Las himenópteras o las libélulas pueden ser o fitófagas en etapa larvaria, también nos sirven como predadores para control de otros insectos, parasitoides y polinizadores. Entonces la himenóptera nos puede suplir varias necesidades. Y la neuróptera, que es toda el reino pues de abejas, avispas y hormigas, que en general son predadores y fitófagas. Los ácaros son artrópodos de tamaño pequeño, muchos de ellos casi microscópicos. El número de individuos en una especie puede llegar a ser extraordinario. He mencionado entre los más seres abundantes de la naturaleza. Las lombrices son los miembros de cualquiera de las especies de la familia Lombraceae, de las cuales la más frecuente es la Lumbricus terrestris o la lombriz de tierra. Lo interesante de la lombriz es que es un organismo benéfico para los cultivos porque mejora la porosidad y por ende mejora la facilidad de distribución de las raíces en el suelo.